Germán nos comentó que había preparado este homenaje a Antoine de Saint-Exupéry y en realidad apenas nos comentó también que había escrito y publicado un libro de su autoría que después al final de la charla nos comentará. Quiero esa fe de los pájaros cuando se arrojan al aire. Son dos versos de un escritor argentino que a mí siempre me impactaron. Quiero esa fe de los pájaros cuando se arrojan al aire. Y el aviador tiene este espíritu de aventura, de heroísmo, y cuando además pensamos en aviadores que fueron pioneros de la aviación, eso se da mucho más todavía. Y cuánta fe había que tener para arrojarse al aire en aquellos años. Y además, también hay que tener la fe de un pájaro para escribir un libro, para enviar ese mensaje con la incertidumbre de si llegará o no a los lectores. Y la fe del aviador y la fe del escritor se conjugan en una figura muy, pero muy inspiradora, como es la de este escritor. Y quien nos va a trazar una semblanza de Saint-Exupéry es el profesor Germán Bartorelli, que es profesor del colegio. Germán ha hecho la carrera militar, además es aviador como Saint-Exupéry, bueno, además es guía de alta montaña, profesor de matemáticas en el colegio también, digámoslo, de modo tal que podría aplicársele a Germán aquella máxima que dice que nada de lo humano le es ajeno. La verdad que nos interesaba presentar un perfil como el de él que va más allá de el interés por su área de estudio específica y además porque también en él se conjugan estas dos características de Saint-Exupéry, el ser aviador y el haberse animado también a la escritura publicando un libro. Vamos entonces a dar lugar a su presentación, que es riquísima en imágenes, en documentación, hay algunos videos también. Entonces les proponemos lo siguiente, que ustedes puedan comentar y participar a través del chat durante su presentación y luego, al final de la charla, vamos a poder dialogar y hacerle algunas preguntas. Por ejemplo, a mí me gustaría preguntarle algo acerca de su propio libro. Adelante, Germán, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Buenas tardes, buenas noches a todos. Vamos a hablar de Saint-Exupéry, ¿no? En este año tan especial que se cumplen 120 años de su nacimiento, ¿sí? Y en un momento muy particular de nosotros, ¿sí? ¿Cuántos podemos estar extrañando el colegio? Ese durazno que ya debe estar en flor o pronto a florecer. Y bueno, y un poco la obra de Saint-Exupéry, al dársele con razón el título de clásico, nos llega en todos los momentos o en todas las edades, ¿sí? Y en este momento particular que estamos viviendo en este año, díganme si también no encuadraría en nuestro momento actual. Les voy a compartir, son algunos videitos, ¿no? Después hay muchas imágenes y bueno, acompañado con mi relato para ir uniendo y para ir ilustrándolos a ustedes con la vida de este importante aviador y escritor. ¡Aquí estoy, acá arriba! ¡Hola! Había una vez un pequeño príncipe que necesitaba un amigo. Volé más o menos por todo el mundo, hasta que sucedió algo milagroso. ¿Podrías dibujarme un cordero?
buscado a alguien con quien compartir su historia, pero supongo que este mundo es demasiado adulto. ¡Ese es solo el comienzo de la historia! Bueno, y un poco cuando uno va preparando, ¿no?, las charlas, que siempre cambian, ¿no?, de una a otra, uno va agregando algunas cosas. Yo pensaba en este dibujito, decir, bueno, como al comienzo del año, ¿no? Y ahora vemos que la situación estamos como esa niña, ¿no? Todos en casa, estudiando y viendo toda distancia, y cómo el Principito se presenta como ese amigo que están todos queriendo relacionarse, ¿no? Y un poco, hablando de Saint-Exupéry, vamos a tratar de presentar su vida con cuestiones que van mucho más allá de lo que hemos leído en alguna revista o en alguna nota. Porque por ahí la figura de Saint-Exupéry se centra en que fue autor del Principito, se centra en algunas acciones de él, en algunas circunstancias de su vida, pero yo creo que la mejor manera de conocer a Saint-Exupéry es leer sus libros, ¿sí? Porque ahí uno descubre la riqueza. Lo que ahora, a través de la charla, voy a tratar de ayudar, es un poco a ilustrar la vida completa de él, porque todo lo que él vivió en su vida lo reflejó en los libros, ¿sí? Entonces, con esto vamos. Y este clásico lo tenemos siempre, lo vemos por todos lados, El Principito, que este libro, que de la mano de Saint-Exupéry, nos trajo un pequeño personaje que él descubre en el desierto y que lo lleva a hablar de su pasado, de ver las cosas como niño, ¿sí? Y Saint-Exupéry, que siempre fue un gran lector de la Biblia, por ahí en algunos momentos lo resaltaba el carácter literario de la misma, y se lo transmitía en cartas a su madre. Bueno, un poco esa imagen de cuando Jesús decía que el reino de los cielos es de los que se parecen como niños, todas estas imágenes no quedaron al azar. Todo lo que él vivió, leyó, pudo haber experimentado, él lo volcó en sus obras. Y acá nos lleva a una situación particular que uno lo descubrió de niño, después lo redescubrió de grande, y díganme si ahora cada uno de nosotros, yo recién estaba paseando ahí por los Zoom, viendo las caras de ustedes, y estamos todos como en nuestro pequeño asteroide, ¿no? Y cómo reconocemos esa flor que por ahí estaba en el balcón secándose, cómo le volvemos a dar atención, o cómo descubrimos esos propios volcanes, ¿no? Nuestro carácter, que hay que ir suavizando. Entonces, este clásico, al ser universal, es como que constantemente lo podemos ir redescubriendo, ¿sí? Es un libro que se tradujo a más de 250 idiomas, ¿sí? Ahí tenemos la tapa en latín, Regulus, o en italiano, Il Piccolo Principe, y bueno, y muchos más. Y tenemos el orgullo en Argentina, además de saber que él vivió un poco más de un año en Buenos Aires, de que la primera traducción al español se hizo en Buenos Aires, ¿sí? Fue Bonifacio del Carril en 1951, y ahí inventó una palabra que no existía, ¿no? El Principito. Era el pequeño príncipe, en realidad, en francés, en los demás idiomas. Pero bueno, el traductor tomó esta iniciativa y hoy, en la lengua española, lo conocemos como el Principito. Ahora, ¿quién es Saint-Exupéry? Arrancamos con esta obra clásica, pero vamos a remontarnos, ¿no? Él nace el 29 de junio del año 1900 en Lyon, Francia, ¿sí? Hijo de un conde y de una condesa, ¿sí? Sus padres, por sus antepasados que habían servido al rey, tenían este título, pero bueno, sabemos que Francia, después de la Revolución, los títulos no estaban en uso, pero en el ámbito familiar, en la tradición, se respetaba y se consideraba el título, ¿sí? Él tuvo 4 hermanos, ahí vemos la pequeña pandilla, ¿no? Y él a la edad de 4 años muere su padre, ¿sí? Ya. Y su madre, María, es, digamos, la gran
reserva espiritual, cultural, emocional de Saint-Exupéry. Él guardó una relación muy especial con su madre a lo largo de la vida. Y la madre, con su empeño, llevó a buen puerto la educación de sus hijos, ¿no? Una educación que tuvo una característica muy particular, que él, desde la muerte de su padre, se traslada a una propiedad de la familia de la madre, que es el castillo que vemos abajo a la derecha, La Mole, cerca de Saint-Tropez, San Rafael, la costa azul francesa. Entonces, esos viejos castillos que antes eran puro muro, y después de las guerras se iban abriendo las ventanas y se transformaban en palacios. Entonces, su vida transcurrió en palacios, digamos. No eran una familia adinerada, sino que tenían sus cuestiones, pero la riqueza cultural y espiritual nunca faltó. Arriba a la derecha tenemos la otra mansión familiar, esta ya por parte de la madre, ¿sí? Por parte del padre, cerca de Lyon, en Saint-Maurice, que actualmente se va a construir el Museo de Saint-Exupéry y del Principito en Europa. Y hay numerosos eventos culturales, ¿sí? Cerca de Lyon. Esta es esa mansión de arriba a la derecha, que se hacen estas proyecciones para animar y bueno, para relatar y para traer a luz el mensaje y las obras de Saint-Exupéry. Y hay un tercer castillo que estuvo en la vida de Saint-Exupéry, que acá me adelanto varios años en su vida, en la presentación seguimos un orden cronológico, pero que este castillo no está en el Loire, no está en la Costa Azul, no está en Lyon. ¿Alguien sabe dónde está este castillo? Este castillo está en Entre Ríos, ¿sí? En Concordia. Y lo vamos a ver que en uno de sus vuelos, él tiene que hacer un aterrizaje en Concordia, y lo busca una familia francesa que estaba a cargo de esta propiedad, ¿sí? Que era municipal ya, y este encuentro con esta familia francesa radicada en Concordia lo marcó de tal manera que en uno de sus libros le dedica un capítulo, ¿sí? Y le dedica un nombre muy especial. El capítulo se llama Oasis. Y ahí se encuentra con dos niñas, descubre que estas niñas tenían muchos animales de mascotas, zorros, víboras, búhos. Entonces, fíjense cómo nuestro país fue nutriendo de algunas imágenes importantes que después Saint-Exupéry las va a volcar en sus obras. Y a estas dos niñas que él conoció, les puso las princesitas argentinas. Entonces, fíjense cómo contribuimos a esto. Si alguien va por Concordia, esto es un museo, hacen obras culturales. Hay un cineasta de Concordia que ha hecho una película, Vuelo Nocturno, y mantuvo el recuerdo muy presente. Ahora, Saint-Exupéry, él nace en el año 1900 y coincide con el nacimiento de una nueva actividad que iba a desarrollar el hombre, que era la aviación, ¿no? Nosotros partimos ahí del mito de Ícaro y Dédalo, ¿sí? Y ahí tenemos arriba a la derecha el primer vuelo de los hermanos Wright en Estados Unidos, en Kitty Hawk, en el año 1903. Después tenemos abajo a la izquierda el primer vuelo de Santos Dumont en París. Este brasilero, educado y formado en Francia, hace su primer vuelo oficial en el año 1906. ¿Sí? Y abajo a la derecha tenemos el vuelo de bautismo de Saint-Exupéry, de un niño de 12 años tenía, cerca de Saint-Maurice, cerca de Lyon. Ahí tiene su primer vuelo, que lo va a marcar por el resto de su vida. Y a este primer vuelo yo le dediqué 3 fotos, ¿no? Acá tenemos a Gabriel Salvez, que fue este piloto. En esta época, en 1912, la aviación se iniciaba como un reto a la mecánica, ¿no? ¿Quién volaba más rápido? ¿Quién volaba más lejos? ¿Quién volaba más alto? Y también se iniciaban algunas competencias, pero deportivas. Después de la Primera Guerra Mundial, le va a dar esta misión
bélica a la aviación. Y ahí lo tenemos, al avión en el cual tuvo su bautismo de fuego Saint-Exupéry. Y acá puse más fotos que encontré en este campo de vuelo. Fíjense los niños, para los niños todo un descubrimiento, estas máquinas voladoras muy rudimentarias de por sí. Y acá también vemos la bicicleta, los hombres mirando obviamente la parte mecánica, el motor y el resto. Y en una de sus escapadas, Saint-Exupéry, que ya era un niño inquieto, muchos juegos, mucho con sus hermanos, ya le estaba gustando escribir poemas, ya le estaba gustando la mecánica. Entonces, para él esto fue como descubrir algo muy interesante. Entonces se acercó y empezó a preguntar tantas veces, y aparecía tantas veces, que un piloto le ofreció volar. Él no tenía la autorización, su madre, ante estas cuestiones peligrosas, no lo dejaba, pero bueno, él, la pasión lo llevó, y bueno, aceptó la invitación, y ahí en 1912 tiene su primer vuelo, que ahora vamos a ver después cómo se reencuentra con la aviación. Después de esta época, recordemos que estamos en 1910, 1914, la familia se traslada a donde era la familia del padre, en Le Mans, y ahí tiene una foto de él en el colegio de la Santa Cruz. Fíjense él cambiando de colegios, ¿no?, de un lado para otro, y tiene una visita cerca de Le Mans. Está la famosa abadía benedictina de Solesmes. Ahí tenemos la foto en la actualidad de los monjes. Y esto le llamó mucho la atención. Y en este colegio, bueno, las vivencias de este colegio, la vivencia de esta visita, la vemos en las cartas a su madre, y después en una carta póstuma que él no logró enviar a un general, que se puso el general X, porque él era como que escribía la carta, y a veces no ponía ni el lugar ni la fecha. Entonces, no se sabe bien. Pero esta famosa carta, ya al final de su vida, él dice: si yo sobrevivo a la guerra, me voy a ir a Solesmes, como una de sus posibilidades, ¿no? En esta guerra, en esta Primera Guerra Mundial, su madre, que vemos ahí en la foto, era voluntaria como enfermera de la Cruz Roja. Recordemos que, y ya para relacionar un poco con nuestro país, una de las nietas de San Martín ofreció su casa también como banco de sangre para los heridos de ambos bandos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos algo más en común de nuestra historia. Y la madre, Marie de Foncolon, al ser voluntaria, al tener que participar, tiene que enviar a sus hijos a un colegio internado, ¿sí? Y frente al avance alemán, lo mejor que decide es mandarlos a un colegio en Suiza, ¿sí? Y acá estamos acá arriba a la derecha estamos en el Liceo Saint-Jean de Friburgo, en Suiza, colegio de lo mejor que había en Europa. Acá se han formado miembros de la realeza. Bueno, y acá es donde termina la secundaria Saint-Exupéry, ¿sí? Entonces vemos el esfuerzo de la madre y el esfuerzo en el estudio, en la preparación. Y acá es como que termina esa primera etapa de Saint-Exupéry, que es la parte de los estudios y la parte de su familia, ¿sí? Este núcleo importante él lo va a recordar en todas sus obras. Y ahí tenemos la foto a la izquierda y la de debajo, que son actuales. Es el Liceo de Saint-Louis en París, donde los alumnos después del secundario se preparaban para las mejores universidades de Europa. En el caso de Saint-Exupéry, él decide ingresar a la Escuela Naval francesa, y ahí tiene un momento difícil, porque el año anterior había fallecido su hermano Francisco, 2 años menor que él, y él es como que fue a París, mantuvo esa relación epistolar con la madre, mantuvo esa relación con los familiares del padre. Él cuenta, por ejemplo, de ir a tomar el té con la hermana de su padre, que había invitado a una mujer que pertenecía a la monarquía de Bélgica, del Reino de Bélgica. Entonces, lo vemos. Pero bueno, en esta situación fracasa, ¿no? Él no aprueba el ingreso a la Escuela Naval, y ahí empieza una época muy corta, que en medio de todo esto París era bombardeada por la artillería alemana,
lo cual se ve reflejada en las cartas a su madre. Le dice, vení a París, escuchá lo que es impresionante el fuego de barrera de la artillería alemana. Claro, un joven le parecía una aventura. Después tienen que trasladar a los alumnos más al sur porque los proyectiles caían cerca. Bueno, ese mismo año, 1918, termina la guerra y Saint-Exupéry intenta otros estudios, ¿sí? Que no comienza y empieza con una crisis que es salvada porque en este momento en Francia el servicio militar era obligatorio para todos los jóvenes, ¿sí? No era por número, no era por sorteo. Tengamos en cuenta la historia bélica francesa, 1870, la guerra franco-prusiana, 1914 a 1918, la Primera Guerra Mundial, y después vamos a ver qué sigue. Entonces, él, ante esos estudios trabados, decide, bueno, tenían un periodo para hacer la conscripción, decide, bueno, voy a hacer la conscripción de una vez por todas, y acá es donde ingresa en una segunda etapa, ¿no? Vimos la familia, esos estudios que comenzaban y no avanzaban, y acá empieza la milicia, y ahí él recuerda su pasión por la aviación y decide ingresar a un regimiento de aviación, ¿sí? Entonces acá tenemos las primeras experiencias de Saint-Exupéry como aviador, que se ve un poco alternada entre la aviación militar, que tenía sus pautas, sus tiempos, su restricción, y él decide tomar horas de vuelo de forma civil, pagando la hora de vuelo, y logra ese brevet de piloto civil a la par de que está haciendo horas de vuelo militar, y solicita un traslado a un regimiento de aviación en Marruecos, ¿sí? Recordemos que también, después de la Primera Guerra Mundial, se produce la sublevación de los pueblos originarios del norte de África, con sublevaciones, entonces hay una presencia militar francesa y española también. Y él ahí tiene ese traslado al África que, a medida que uno iba agregando riesgos, podía lograr la baja antes. Entonces, él cumple el servicio militar, solicita esa baja, pero ya es piloto civil y como piloto civil logra el brevet como piloto militar. Y acá ya lo tenemos, a Saint-Exupéry, acá está de niño, ¿no? Pero él de niño ya le contaba a su madre que él le gustaría formar una familia, tener muchos tonitos, Antonio, el diminutivo era Tonito, y ahí conoce a Louise de Vilmorin, su primera novia, con la cual tenían ya compromiso, bueno, pero él continuaba el vuelo, continuaba algunos trabajos administrativos o de ventas de camiones, y ahí tiene su primer accidente de aviación, ¿sí? Recordemos que al principio era bastante común esto. Su primer accidente, del cual la lesión más importante es una fractura del cráneo. No severa, pero sí lo lleva a un tiempo de convalecencia, y ahí viene el replanteo, ¿no? De su novia, que le dice, mira, o la aviación o yo. Entonces, ¿qué decide Antoine de Saint-Exupéry? Seguir la relación con su novia. Entonces, deja la aviación y continúa. Esta mujer, o la que después fue su esposa, representan esa rosa, ¿sí? En algunos momentos, cuando él dice en El Principito, fui muy joven para amarla, tendría que haberla respetado lo que ella hacía más que lo que decía, es como que mezcla un poco la imagen de la que fue su novia o de la que fue su esposa. Pero bueno, después el matrimonio no se lleva a cabo, no continúa en el noviazgo, entonces, ¿qué hace Saint-Exupéry? Vuelve a la aviación, ¿no? Y ahí lo tenemos al hombre que le da alas a esta vocación aeronáutica de Saint-Exupéry, ¿sí? En esto uno quiere ser muy representativo y poner la foto, ¿no? Ponerlo a Jean-Pierre Latécoère, ¿sí? Un empresario de Toulouse, que ya en la Primera Guerra Mundial tenía una fábrica heredada por su familia que fabricaba vagones o elementos para ferrocarriles, ¿no? Pero en la guerra, obviamente, todas las industrias se transforman para proveer a la maquinaria militar, y ¿qué le solicitan a Jean-Pierre? Construir aviones. Entonces,
él construye aviones, y una vez que finaliza esa Primera Guerra Mundial, él quiere darle el primer empleo pacífico de la aviación, que fue un correo aéreo, ¿no? Correo aéreo que él lo imaginó desde Toulouse al África y después a Sudamérica, ¿sí? Entonces uno dice, ¿cómo este empresario llegó a conocer lo que era Argentina si él nunca había estado en Argentina? Y acá aparece otro personaje que lo voy a nombrar, es Henri de Laval, que es un explorador científico que a fines del 1800, principios de 1900, recorre la Patagonia Argentina y se dedica, así como hizo el Perito Moreno, a recolectar muestras de los pueblos originarios, y en Río Gallegos se embarca, Enrique de Laval, se embarca en un barco que rodea toda la Tierra del Fuego y conoce hasta la Isla de los Estados. Henry de Laval después se va a España y es uno de los socios fundadores del primer aeroclub de aviación que existió en la Tierra, ¿sí? Que fue el Aeroclub de París. Entre esos fundadores, ¿quién está? Julio Verne. Entonces uno ahí empieza a decir, ¿cómo Julio Verne se le ocurrió escribir El faro del fin del mundo, dándole un nombre, una leyenda al fin del mundo que mantiene el faro, Ushuaia, la ciudad del fin del mundo? Entonces, bueno, ahí vemos esa relación que tenemos con estos hombres de Francia. Entonces, ahí podemos ver que este empresario, Latécoère, mira mucho más allá y busca llegar hasta el fin del mundo, ¿sí? Entonces, ahí en el centro vemos la fábrica de aviones en Toulouse. A la izquierda es una empresa que sigue existiendo, mantiene el apellido de él, Latécoère, ¿sí? Es una empresa que, entre otras cosas, fabrica la parte eléctrica de los aviones. Y ahí a la derecha vemos el terrible trazado de esa ruta que va desde Toulouse hacia París-Toulouse en tren, Toulouse-Dakar en aviones. Dakar cruzaba primero en barco hasta Natal, Brasil, que después fue hecho en avión, y desde Natal hasta Buenos Aires, ¿sí? Y de Buenos Aires se ramificaba una rama al Paraguay, otra al Perú y otra hasta la Patagonia, llegando a Río Gallegos. Entonces, este hombre Latécoère, cuando contrata a Saint-Exupéry, lo hace a través de Didier Dorat, que es un hombre que fue militar, participó en la Primera Guerra Mundial, después se hizo aviador militar, y después de la guerra fue uno de los primeros que entró en esta empresa Líneas Aéreas Latécoère, y fue contratando a todos aviadores militares, ¿sí? Entonces, el primer destino que le dan a Saint-Exupéry fue ocupar una plaza al lado de un fuerte español en Cap Jouby, actual sur de Marruecos, Sahara Occidental, y ahí es la primera experiencia, digamos, de soledad de Saint-Exupéry, ¿no? Él acá escribe su primer novela, Correo Sur, y acá tiene ese trato con la naturaleza y con las personas. Ese trato con las personas que él fue formado por su madre, ¿no? Las relaciones humanas en Saint-Exupéry cobran un elemento esencial, ¿sí? Y él lo refleja a lo largo de la vida. En este desierto, ¿qué tiene Saint-Exupéry? Además de la aviación y la soledad. Tiene las arenas del desierto, las noches estrelladas y el mar. Y ahí él ya se empieza a relacionar, empieza a reflexionar, y él era un gran productor literario. Él todas sus vivencias las reflejaba en escrito, ya sea cartas a su madre, novelas, notas. Hay un libro que es Carnet, que es una suma de todas sus notas que él iba llevando en pequeñas libretas. Y acá tiene la primera relación con estas tribus del África, los Tuareg, ¿no? Que ahora decimos Tuareg, la camioneta Volkswagen, bueno, pero son tribus, los hombres de azul, porque ellos, además de ese atuendo en la cara para protegerse de la arena, de la sequedad del aire y del sol, tenían como unos mantos azules, entonces por eso eran conocidos como los hombres de azul. Y acá vemos fotos de la imagen, vemos el fuerte español, el desierto, ahí vemos
algunas tribus se acercaban, ¿sí? El mar, y ahí ya vemos a la derecha el hangar con los aviones de esta empresa que era una verdadera epopeya, porque fíjense ustedes que Charles Lindbergh, conocido primer hombre que cruzó el Atlántico, pero claro, son hechos puntuales. Ahora, si uno dice, vamos a llevar esta actividad de manera regular, y esto ya toma el título de gesta o de epopeya, ¿no? Y eso fue lo que hizo la aviación francesa en África. Y acá tenemos una foto de él, acá lo tenemos, ¿sí? Con aviadores franceses, con mecánicos franceses y con estas tribus. Y él ahí ya escribe, y a él siempre le gustó jugar con los niños, ¿sí? Él manejaba muy bien las cartas, algunos trucos, algunos juegos de palabras, entonces él se iba relacionando. Entonces uno ahí descubre, bueno, a la vez de ir conociendo la fauna, los zorros, y él en el Principito, cuando habla esa relación, ese crear lazo entre el Principito y el zorro, y cómo al principio el zorro desconfía porque es salvaje. Bueno, esto es como un poco la relación entre los hombres cuando todavía no tenemos confianza, pero con valores se va formando una gran amistad. Y esto es lo que hizo Saint-Exupéry en el África, ¿sí? Después lo vamos a ver en todas las demás etapas de su vida. Y en esta etapa también empieza a ver los efectos del riesgo, ¿no? El accidente. Hay tribus o pueblos originarios de África que están opuestos a Francia, entonces cuando caía un avión por un desperfecto mecánico lo tomaban de rehén o pedían un rescate o directamente lo mataban. Entonces ahí vemos la acción de estos hombres llevando una actividad postal, una gesta, y con todos los riesgos mecánicos, meteorológicos y de las tribus. Acá él lleva a cabo un rescate, una tripulación justamente de uruguayos que querían hacer ese primer cruce por el Atlántico Sur, y ahí Francia lo reconoce con la Legión de Honor, ¿sí? Premio que recibe en la Embajada de Francia en Buenos Aires. Después ya de esa etapa en África, a él lo destinan como inspector de la Aeroposta Argentina, ¿sí? Y acá empieza una de las épocas muy rica en imágenes, ¿sí? Acá vemos las 3 vías al Paraguay, con este paso por Concordia, donde él va a tener el encuentro con el castillo, a Chile, y al sur al principio era por tren, y después fue directamente todo por avión, ¿sí? Acá vemos fotos de la época, y vemos el único avión de la Aeroposta que quedó entero, ¿sí? Estuvo muchos tiempos en un taller de la Fuerza Aérea, después se reparó, y ahora está expuesto en el Museo Nacional de Aeronáutica en Morón. Uno ha podido ir, ha podido hablar con el personal del museo, y cuentan que no son pocas las tripulaciones de Air France que en su descanso que tienen en Buenos Aires aprovechan para ir y conocer el avión. Después volvemos, esta es la foto del castillo en Concordia, ¿sí? En este capítulo en Tierra de Hombres, el primer libro que habría que leer para conocer más a Saint-Exupéry a través de sus obras. Él narra cómo en un viejo Ford lo van a buscar al aeródromo y lo llevan a alojarse a este castillo. Otras fotos de la imagen. Piensen que esto que estamos viviendo ahora, que yo puedo mandar un WhatsApp o comunicarme en segundos, en esta época era cartas, y era cartas por barcos, de acá a Europa tardaba más de 15 días, y lo que logró la aviación francesa fue que ese viaje sea solamente de 3 días. Acá me fui hasta el gran aeródromo inicial de la Aeroposta en Argentina, está en el Talar de Pacheco, ¿sí? En la calle Ricardo Palma, esquina Marco Sastre. ¿Sí? Está el hangar auténtico, y yo, bueno, le hice un fotomontaje con la época. Ahora es una fábrica de una cristalería, MoMA. Y acá empiezan también los retos que tiene que triunfar la aviación, ¿no? Porque ahora estamos acostumbrados a todas las acciones de volar sobre la montaña, cruzar el mar, cruzar el desierto, o volar en la noche.
en esta época eran verdaderos retos. Y del cruce de los Andes se va a formar una gran epopeya, ¿sí? Que esta gente, esta empresa, gracias a la intervención del gobierno de Marcelo T. de Alvear, que a su vez él como presidente, recordemos que antes de presidente había sido embajador en Francia, entonces tenía una gran visión sobre Francia. Él fue, ya que estamos en el mes de agosto, fue el que hizo comprar la casa de Boulogne-sur-Mer, donde murió San Martín. Bueno, y él a la empresa, a la aeroposta, acepta que tengan subsidio del Estado, pero le exige una cosa fundamental, que la mitad del personal sea argentino, ¿sí? Entonces, uno acá, en esta foto, debe identificar que debe haber argentinos, franceses, mezclados en una gran misión. Saint-Exupéry, una de sus grandes ideas que cuenta, por ejemplo, es, si uno quiere unir personas por algo banal, tira un poco de grano, como diciendo de comida, y se juntan glotones. Pero si quiere formar verdaderos hombres que sigan un ideal, tiene que hablarles de las costas lejanas, de las tempestades, del vuelo, de la noche, y ahí crear el ideal que va a forjar esa gesta. Entonces, un poco lo que hizo esta aviación francesa junto con los argentinos fue lograr esta epopeya, ¿sí? De vencer al desierto, vencer el Atlántico, volar sobre la cordillera y volar en la noche. Acá tenemos el primer vuelo cuando Saint-Exupéry llega a Río Gallegos, un evento compartido por toda la sociedad, ¿sí? Y acá en nuestras tierras, él vuela con dos grandes de la aviación francesa. Uno es Jean Mermoz, que podemos decir que el monumento más lindo que hay en el mundo, me animo a decir, de Jean Mermoz, está en Buenos Aires, ¿sí? Con la forma de la imagen de Ícaro, con el rostro de Jean Mermoz, ¿sí? Él fue el pionero de toda la aeroposta, ¿sí? Y forma este vuelo nocturno, lo hace regular, obra que fue la primera obra premiada por Saint-Exupéry. Su segunda novela fue Vuelo Nocturno, que narra un vuelo nocturno en Argentina, y narra esa relación entre el piloto, la tempestad, y le da el lado femenino de cómo la esposa espera al piloto, y cómo la esposa del otro aviador que tenía que recibir el correo desde el sur, lo prepara para que éste tome el avión y vaya hasta Brasil y después cruzar el océano. Bueno, esta obra que también fue criticada porque él escribió el vuelo nocturno, y algunos no estaban todavía de acuerdo al vuelo nocturno, recibió el primer gran premio, que era el premio Fémina, que era de una corte de mujeres escritoras que ellas entregaban un premio, ¿sí? En 1931 lo recibe Saint-Exupéry con su obra Vuelo Nocturno. El otro gran compañero y su mejor amigo fue Henri Guillaumet, que acá lo vemos en un T-28 en el sur de Argentina. Acá ya están en Francia viendo un avión que iba a ser el primer hidroavión en unir Europa con Nueva York en forma regular. Acuérdense lo que habíamos dicho, que Charles Lindbergh fue un épico, pero lo hizo una vez. La aeroposta, que después devino en Air France, lo hizo regular, ¿sí? Y acá hay una foto graciosa, ¿no? De Saint-Exupéry con Guillaumet y su esposa Noël en el viejo parque japonés, que era el anterior al Talpar. Los chicos ni deben saber de qué estoy hablando, pero bueno, los que tenemos, sabemos lo que es. Era un parque de diversiones que estaba en Callao Libertador. Bueno, acá vemos. Y la esposa de Guillaumet siempre narra algo muy gracioso de Saint-Exupéry, que Saint-Exupéry, así como él narra que el Principito nunca claudicaba de una pregunta que él hacía. Él lo que preguntaba había que responder, como un niño. Entonces Saint-Exupéry era igual. Y cuando él escribía, él escribía por la noche, ¿sí? Él decía que su momento era la noche. Y por ahí terminaba un capítulo, un verso o algún texto, llamaba a Guillaumet o iba directamente a la casa, sea la hora que sea, y lo hacía levantarse 1 o 2 de la mañana y leerle. Lo mismo le hacía a sus hermanas
y a su madre en Saint-Maurice. Él terminaba a cualquier hora algo que escribir y decía, mire, he escrito un poema, escúchenlo. No, pero estamos durmiendo. Despertaba a las hermanas, de ahí se iban a la madre. Entonces, era un apasionado por la literatura. Y la Argentina, además, le dio uno de los mayores homenajes que le puede dar a un hombre, que es bautizar las agujas que acompañan al cerro Chaltén. Vamos a decir, Chaltén es el más alto, o Fitzroy, rebautizado por el Perito Moreno, pero actualmente, bueno, acá está el pueblo del Chaltén a los pies, acá tenemos el Cerro Torre. Bueno, esta aguja en colorado, esta se llama Saint-Exupéry. Acá en amarillo está Mermoz, y en esta en verde, Guillaumet, ¿sí? Este nombre que Argentina respetó fue dado por la primer cordada, o los primeros alpinistas, nosotros le diríamos andinistas, que hicieron cumbre en el Fitzroy, que fue una cordada francesa. Entonces, es como que uno llega a un lugar y ve cerros que no están bautizados, los bautiza. Argentina respetó, y hoy por hoy, un ícono mundial tenemos que homenajea a estos tres grandes aviadores. Y una de las grandes epopeyas que tenemos es el vuelo sobre los Andes, ¿sí? Donde va a haber accidentes, va a haber travesías, y ahora yo voy a compartir un video, lo van a ver un poco entrecortado, es de un piloto, Mario Cardama, en una aeronave de origen italiano, pero que él en su taller las arman en Mendoza, y él hace un video. Bueno, átense los cinturones, vamos a sobrevolar un poco el Aconcagua. Aunque sea trabado, no quiero dejar de pasarles esto. Ever wonder about what he's doing? How it all turned to lies. Sometimes I think that it's better to never ask why. More than just a couple times. Why do we fall in love so easy, even when it's not right?
para Gotta get up and try. Bueno, y acá tenemos esto que era lo que había iniciado Mermoz, lo hizo algunas veces Saint-Exupéry, Guillaumet lo hizo más de 300 veces, ¿sí? Y en uno de esos vuelos él tiene un desperfecto y tiene que aterrizar en la laguna del Diamante, a los pies del volcán Maipo, y esto no le ocurre en enero ni en febrero, esto le ocurre el 13 de junio, ¿sí? Los pilotos chilenos que lo habían despedido porque él despegó de Santiago de Chile a Mendoza, y dijeron, no, ya no soportan más de un día. Entonces ya lo daban por muerto. La gran tristeza de Saint-Exupéry, bueno, pero 5 días después, Guillaumet es encontrado con vida, ¿sí? Por Juan García. Acá vemos el encuentro con Saint-Exupéry en Mendoza, y acá un poco la historia lo ayudó a Guillaumet, porque dicen que él pensaba en la retirada de Napoleón de Moscú, cuando se les decía a los soldados que se detiene, se duerme, soldado que se duerme, se muere, ¿no? Congelado. Entonces él estuvo 5 días caminando hasta que lo encuentra Juan García. Este hombre, Juan García, pasó a ser un héroe nacional francés, le dio el premio Jacques Chirac, el entonces presidente, y él tenía, yo lo tendría que haber visto porque yo estuve viviendo en Mendoza, en la Plaza Independencia, donde está el Gran Escudo, si alguno ubica, él tenía un puesto de artesano, fabricaba cuchillos, ¿sí? Entonces, cada vez que venían turistas franceses, pasaban y lo saludaban. Y acá tenemos imágenes de él en Francia, cuando le entregaban el premio, ¿no? Bueno, le mostraban el modelo de un avión de Airbus. Después de esta etapa sudamericana, este relato de Guillaumet en los Andes, también fue un gran alimentador de sus obras. Saint-Exupéry vuelve a Francia ya con Consuelo Sunsin, una mujer salvadoreña que conoció en Buenos Aires, ¿sí? Si alguno ubica la confitería Richmond, que ahora está ahí cerrada, a ver si vuelve a abrir, en calle Florida. Bueno, vuelven a Francia y allí se casa. También hay que recordar que uno de los biógrafos de él es Luis Rodríguez Aybar, un argentino, que para mí es la biografía más completa. Él, después de la guerra, en 1946, es destinado a la oficina de Aerolíneas Argentinas en París. Gran Saint-Exupériano, se dedica a recolectar toda la información y escribe una bibliografía. Y él cuenta una anécdota que, por ejemplo, Saint-Exupéry invita a su madre a visitar Argentina, y que la lleva a las viejas casonas de barracas, al centro de Buenos Aires, Palermo, al Tigre, y cuenta la parte colonial de San Isidro. O sea que es como que Saint-Exupéry en un momento con su madre recorrió ese rincón tan lindo donde está nuestro colegio. Y ahí cuando él vuelve a Francia, justo se produce la quiebra de la aeroposta, que en Argentina subsiste gracias al capital privado y al apoyo del gobierno, ¿sí? Y esa amistad de Saint-Exupéry con los pilotos argentinos, en la figura de Rufino Luro Cambaceres, permanece, y hay una carta muy linda que yo la transcribí en el libro, que es el saludo a Rufino Luro Cambaceres. Él, cuando vuelve a Francia, ya se incorpora esta nueva línea Air France, pero no completamente. Él como piloto tiene todas las fases: alumno, piloto experimentado, instructor, piloto de prueba, inspector. Bueno, y también tiene varias patentes de invención que favorecerían al vuelo, a la sustentación del vuelo, al aterrizaje, o sistemas de navegación que no existían, radioeléctricos. Después, uno de esos grandes raids que él intenta hacer son dos. Uno, unir París con Saigón. Acá lo vemos en el avión, el Couronne, con Jean Prévost. Y en este avión es uniendo la pierna o el tramo Trípoli-Cairo, es donde él tiene su accidente
que cuando uno lo lee, uno dice se tendría que haber matado, ¿sí? Porque ya era de noche, se había perdido, había iniciado el descenso en nubosidad, y de repente, así como viene, se ve que el descenso por lo menos fue suave, porque golpea contra la arena, y ahí están 3 días donde él ve próxima la muerte, pero se salva. Y de acá es donde uno lee esa famosa frase en el Principito, el pan, P-A-N-E, que es una falla. Cuando él dice, tuvo un pan en África, bueno, esta es la imagen para que ustedes se alimenten. En esta época, después de Argentina y antes de la Segunda Guerra Mundial, él, además de estos 2 grandes raids que intenta hacer, París-Saigón o Estados Unidos, Tierra del Fuego, también ya era conocido como escritor, es designado corresponsal en la Guerra Civil Española, ¿sí? Ahí tiene unas visiones muy, muy enriquecedoras, porque él lo ve desde el lado humano, él es como un pensador, ¿sí? No solo esto, sino que también es enviado a Rusia, a Moscú, a entrevistar a las viejas institutrices francesas que quedaban de la época de los zares. Entonces, imagínense ustedes toda la vivencia que él tiene. Y en esa ida a Moscú, él ya empieza a escribir artículos en el tren, observando a los mineros polacos, a las familias, a los niños, y ahí saca reflexiones que están todas en Un sentido de la vida y en Tierra de hombres, una de sus 2 obras. Después ya empieza la fase final, que es la Segunda Guerra Mundial. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, acuérdense que acá hay que hablar un poco de historia, cuando Alemania invade Polonia, se inicia la Segunda Guerra, la declaración de guerra, esto fue en 1939, pero del 39 a mayo del 40 hay como una guerra que sí que no, hasta que por fin en abril del 40 se inicia el avance alemán y ocupa Francia. En esta época, Saint-Exupéry es piloto, se reincorpora como piloto de reconocimiento, y acá es uno de los otros libros, yo recomiendo Tierra de Hombres y Piloto de Guerra, ¿sí? Piloto de Guerra que en una nota un periodista español decía que él no era pacifista porque había escrito un libro llamado Piloto de Guerra. Evidentemente este hombre lo único que leyó fue el título, porque si uno lo lee, descubre ahí la profundidad y el humanismo de Saint-Exupéry, ¿sí? Y él muestra el lado atroz de la guerra en las poblaciones, ¿sí? Y en los pilotos, ¿no? Él dice que su escuadrón eran 50 aeronaves y al finalizar estos 9 meses, más de 35 habían sido derribadas. Entonces él ya tiene su bautismo de fuego, ya tiene su experiencia de guerra, y con la firma del armisticio, él tiene que emigrar a Estados Unidos, y ya es una persona célebre. Él es leído por los propios alemanes, ¿sí? Y en Nueva York da conferencias, notas, habla en la radio, y trata de promover el ingreso a la guerra de Estados Unidos para salvar a Francia. Él se siente totalmente comprometido con esos franceses que quedaron tanto bajo la ocupación alemana como la Francia libre del régimen de Vichy, ¿sí? Que ahí había quedado su madre, por ejemplo. Y acá él, hay unos escritos, unas cartas muy interesantes, que él, acá tenemos al mariscal Pétain, héroe de la Primera Guerra Mundial, que fue el designado para nombrar este gobierno de Vichy bajo la Francia libre, bajo la tutela alemana. Y al general de Gaulle, que había declarado la Francia libre en Londres. Y acá se produce, usando términos actuales, y no me voy a referir más, una grieta terrible, y Saint-Exupéry desde Estados Unidos promoviendo esta participación de Estados Unidos y de los franceses que estaban en Estados Unidos para volver. Y se siente totalmente comprometido con la Francia ocupada. Tan es así que en uno de los momentos de Gaulle dice que Saint-Exupéry colaboró con Alemania. Algo como si fuera la acusación a Sócrates, no con Alemania directa, sino que lo veía como que colaboró con Pétain, que era como colaborar con Alemania. Lo cual, en una carta, Saint-Exupéry, con una maestría total, ahí lo muestra un hombre de Estado, digamos, un ensayo espectacular, muestra la necesidad que hay
de mantener ese estado para recuperar Francia. Entonces, si alguna vez puede descubrir estas cartas, son buenísimas. Y en este periodo en Estados Unidos es donde aparece el Principito, ¿no? Fíjense que él podría haber escrito de un pastor, un músico. No, el personaje es un príncipe, ¿sí? Acá muestra su lado de vivencia de niño, ¿sí? Que está con capote militar, con grado, con los atributos militares de la espada. Entonces, este es el personaje que nos trae Saint-Exupéry, ¿sí? Con sus famosos baobab, estos árboles que crecen en África. Yo diría que es muy parecido a nuestro ombú, mucho más grande, que según dónde está, si es continental es mucho más alto, o si es en Madagascar es más bajo y gordo, y ahí vemos marcado por el marfil del elefante, que es como que raya la corteza, ¿sí? Estas imágenes que él vio en África, y en este momento es el momento más alto de la vida de Saint-Exupéry, y es el momento final, porque él escribe El Principito en 1943 y él muere al año siguiente, ¿sí? Entonces acá vemos la importancia. Él, en medio de ese momento, él participa al principio de la Segunda Guerra Mundial, después tiene que irse a Estados Unidos, participa de esta disputa que hay entre poderes políticos, él tratando de llevar el sentido común, la participación, se siente comprometido con la Francia ocupada, y ya al final, gracias al apoyo norteamericano, puede reincorporarse a un avión, a un escuadrón de reconocimiento, y en el medio de ese momento tan difícil de la historia y de su vida, él nos regala este libro. Por eso uno ve el valor detrás del Principito cuando conoce un poco más de la vida de Saint-Exupéry. Y acá lo tenemos a Saint-Exupéry en 1944, en este escuadrón, él con sus numerosos accidentes, quebraduras de prácticamente muchos de sus huesos, los vuelos a alta altura de reconocimiento de haber sido un calvario, ¿sí? Ahí lo vemos poniéndose el traje térmico, porque los aviones no eran presurizados como vemos ahora, sino que tenían que usar máscara de oxígeno, trajes calefaccionados. Y acá hay fotos, hay un fotógrafo, John Phillips, de la revista Life norteamericana, que él se dedicó a hacer sesiones de fotos y justo llega a Córcega en la época que estaba Saint-Exupéry. Acá está Saint-Exupéry justamente en el avión que él va a hacer su última misión de vuelo el 31 de julio de 1944, ¿sí? Acá vemos las cámaras de foto. Un poco para entender, ellos sacaban las fotos y sobre una carta veían, porque acá se estaba planificando el segundo desembarco aliado en Francia. Recordemos que el primero fue el día D en Normandía, el 6 de junio del 44, y el segundo fue el 15 de agosto del 44. Y acá ya lo tenemos a él, una de estas fotos de John Phillips. Esto es Córcega, y este es el campo de vuelo donde él tenía que recorrer. Fíjense que era lo que la época, justo él tiene que sobrevolar donde él vivió su niñez. Él nace acá en Lyon, Saint-Maurice está por acá, ¿sí? Amberieu, donde hizo su primer vuelo, La Mole, el otro castillo está acá. Entonces fíjense cómo su vida se une el final con el principio, ¿no? Acá es donde, bueno, ahora hacemos un breve repaso de todos sus libros. Yo, si les digo que para conocerlo más, hay que empezar por Tierra de Hombres, ¿sí? Y por Piloto de Guerra, ¿sí? En Piloto de Guerra, él habla, por ejemplo, él compara los ideales de la revolución, libertad, igualdad y fraternidad, con las virtudes teologales. Es impresionante la relación que hace. Empieza la narración en un aula del colegio, como si yo estuviera escribiendo San Juan Precursor, y no, están en la guerra en la sala de pilotos. Y termina comparando magníficamente y habla, por ejemplo, de esa libertad que tanto se proclama, libertad total, y él dice, pero son como las piedras de una catedral. Justo nosotros mirando la catedral de San Isidro lo podemos entender. Si yo a las piedras le doy la libertad de dispersarlas sobre el campo, ellas ya no son más que piedras tiradas sobre el césped, ¿sí? Entonces, cómo la unión, cómo el respeto, cómo los valores, cómo los ideales
hacen que esa piedra constituya la catedral. Entonces, estas relaciones humanas que él estaba tan relacionado, siempre las ilumina desde su vida familiar, ¿no? Y con los valores, los ideales más altos, ¿sí? Ideales cristianos, ideales humanos. Bueno, acá es donde yo en mi libro recreé como ese primer encuentro con el Principito en África, como él voló en la Patagonia, lo recreamos en la Patagonia con un segundo encuentro, ¿sí? Y uniéndolo al final con su etapa final de la vida. Y acá es donde ya llegamos al final, ¿sí? Donde él nos regaló este personaje que hoy nos trae todos sus valores, esto de que el hombre busca un sentido en la vida y que lo esencial se ve siempre con el corazón. Muchas gracias. Este es uno de los aspectos que uno odia del Zoom, que no puede aplaudir y que se escuche el aplauso y que retumbe el aplauso, Germán, porque la verdad que es lo que a mí me surge hacer ahora con enorme entusiasmo y agradecimiento, porque la verdad es magistral lo que expusiste, cómo además lo correlacionaste todo el tiempo con el presente, haciéndonos ver que la historia es algo vivo, y la verdad que me pareció fascinante. Tenemos unos minutitos solamente para hacer algunas preguntas. Pueden escribirlas en el chat, pueden también activar los micrófonos. A mí me gustaría preguntarte el porqué del título de tu libro, Súbditos del Viento, que me pareció bellísimo como expresión poética, y si ahí en la palabra viento hay algo también de connotación espiritual. Bueno, al principio yo le había puesto El Principito en la Patagonia, quedó como muy... Después, este libro yo lo escribí hace como 8 años, quedó medio olvidado. Y después, bueno, uno de los recuerdos que se lleva de la Argentina fue el viento de Comodoro Rivadavia. Él lo escribe en uno de los capítulos. Entonces, todos aquellos que han estado en la Patagonia, en algún momento se tiene que inclinar así ante el viento, porque si no, lo tira de espaldas. Entonces, en un momento, y en la obra, el viento hace una picardía, ¿no? Y provoca este reencuentro. No lo voy a explicar más, ¿no? Pero bueno, y el viento sí, él también lo relacionó en uno de sus libros, Un sentido de la vida, cuando habla del hombre, él termina diciendo, solo el espíritu, si sopla sobre la arcilla, puede crear al hombre. Entonces, como el viento está siempre presente. Y un amigo mío que se va a ordenar sacerdote, fue alumno mío de matemáticas en Córdoba, su estado habla del viento, esta cita bíblica, que cuando Jesús dice no sabes de dónde viene ni a dónde va, una relación al Espíritu Santo. Entonces, tiene una connotación, porque la vida de Saint-Exupéry tiene una connotación espiritual muy grande, y a la vez se une con los elementos cotidianos del viento, y él hace referencia explícita al viento en Comodoro Rivadavia. Entonces, creí oportuno colocar este nombre. Muchas gracias, Germán. Hay una pregunta de Pablo Ders Martín, que nos pregunta, Pablo, ¿podrías hacer algún comentario sobre Ciudadela, su libro póstumo tan lindo y profundo? Sí, bueno, Ciudadela es un libro que él, lo que dicen, le dedicó 10 años y le hubiera dedicado 10 años más, ¿sí? Él ahí narra un caid o un jefe de una tribu africana y empieza a hacer reflexiones. Es un libro eminentemente espiritual, lleno de reflexiones. Es para leerlo de a poco. Un poco la edición de Goncourt ayuda a esto, o de Galimares, porque se despedaza todo, el libro es gordo, entonces uno va tomando, y la verdad que es para leerlo tranquilo y de algunas partes. Ya el nombre Ciudadela ya tiene una implicancia importantísima, porque sabemos que dentro de las ciudades amuralladas, la ciudadela era donde se guardaba, era el último bastión, ¿no? Y él constantemente buscando esa humanidad, a él en la guerra ya, como gran pensador,
lo preocupaba el después de la guerra. Es impresionante. La carta al general X, que él no llegó a mandarla, y quedó al general X porque no sabía a quién se lo iba a mandar, él habla de ese futuro y ese pensamiento, y bueno, todo ese pensamiento está en Ciudadela y en una pequeña parte en Piloto de Guerra. Sí, es recomendable, es muy lindo, la verdad que es impresionante. Germán, hay un comentario de Clara que dice, tenía entendido que Consuelo es a quien hace referencia a la Rosa de El Principito. Sí, esto es como que Saint-Exupéry uno lo conoce leyéndolo. Y después la interpretación, yo conozco a Bernardino Montejano, soy muy amigo, él me recomendó la biografía de Rodríguez Aybar, muy completa, de este argentino, y él tiene un libro, Aproximación al Principito, que lo editó Educa, y él va relacionando cada personaje con cada persona. La Rosa es Consuelo primordialmente, pero en algún momento cuando él habla de era muy joven para amarla, por ahí podemos decir que hace referencia a ese primer amor, ¿no? Está Luis de Villorán. Entonces, esto es como lo grande de Saint-Exupéry, que uno puede leerlo y en distintas etapas puede ir relacionándolo con uno con otro. El zorro, lo que dice Bernardino Montejano, es Henri Guillaumet. Yo puedo decir que el zorro son sus amigos del África, ¿sí? Entonces, sí, podemos tomar como que es Consuelo, o podemos tomar también como esa primera Rosa que él conoció en la vida, ¿no? Qué lindo. Y aquí Mireya Cota, ¿tiene algún vínculo con el dibujo o lo que aparece en el principio es solo parte de la novela? A ver, quizás yo no estoy entendiendo del todo la pregunta. Mireya, ¿querés activar tu micrófono? Además está recomendándonos la película Hola. Vuelo Nocturno. Hola, sí. No, quise poner en el Principito. Si tiene algún vínculo con el dibujo, o si eso que se ve al principio en el Principito, que él cuenta todo su vínculo con el dibujo, es solo parte de la novela, o si era real. No, él siempre dibujó Saint-Exupéry, siempre fue un dibujante. Entonces, él narra cómo, acá uno puede pensar, cuando él estaba en su colegio en la Santa Cruz, en Le Mans, podemos decir que él sufrió algunas angustias por mal alumno, entonces sus compañeros le pusieron el mote de Pic la Lune, como que con su nariz pinchaba la luna, y lo veían siempre disperso, escribiendo o dibujando. Entonces, podemos ver como que Saint-Exupéry, esos primeros dibujos, las personas grandes o lo que los rodeaban, le dijeron dedicate a otra cosa. Entonces, él toma ese elemento, podemos definir como que toma ese elemento para introducirnos en la narrativa del Principito, ¿sí? Entonces, y que en los dibujos, él siempre buscándole un sentido trascendental y más profundo. Cuando vemos la boa con el elefante adentro, y que las personas grandes veían el sombrero, entonces él decía, dejaba mi colección de dibujos y me ponía a hablar de bridge, de botas, de corbatas, de golf. Entonces, está muy relacionado. Todo lo que ustedes lean de él, él lo vivió. ¿Sí? Entonces, los dibujos, él dibujaba, de hecho, el Principito, todos los dibujos son de él. ¿Sí? Entonces, él toma ese elemento, y seguramente alguno le criticó, Vuelo Nocturno fue muy criticado, y algún otro le habrá criticado sus dibujos. Entonces, hay una relación directa entre lo que él vivió, o él dibujó, por decirlo de alguna manera, y lo que aparece en el Principito. Sí. Muchas gracias. No. Germán, está casi todo el departamento de lengua hoy en tu charla. Está Felipe Dondo, Merche Benuta, bueno, estoy yo. Estuvo Laura también un buen rato de la charla, ahora tuvo que salir. Nosotros damos el Principito, o algunos años lo damos. Últimamente lo estuvimos dando en cuarto año. ¿Cuál te parece, perdón los que no son docentes que hagan una pregunta tan referida a la docencia, pero ¿cuál te parece el mejor año del secundario para dar el Principito? Yo creo que es un libro para hacer oración directamente, para hacer oración, o por lo menos para hacer examen de conciencia si uno quiere, pero para abordarlo desde la perspectiva literaria, pero también filosófica. ¿Cuál te parece que sería la mejor edad?
Me van a aplaudir todos los alumnos de la secundaria. Para mí el mejor año es sexto grado. ¿Sí? Este año di un Zoom para 90 chicos de El Salvador, acá en el centro, que habían leído El Principito. Entonces, yo creo que hay que tener un primer acercamiento al Principito a esa edad, ¿sí? 10, 11 años, porque lo van a ver con ojos de niño. Y después en la secundaria, volver a verlo, ¿sí? Yo creo que tercer año es una buena edad. Y por ahí quinto año tendría que leer Piloto de Guerra o Tierra de Hombres, ¿sí? Entonces, Muy bueno. En quinto año usted da clases, profesor, perfectamente podría darlo también en sus clases de matemáticas, alguna lectura de... ahora estoy con funciones exponenciales y logaritmos, soy parte de la cuarentena, me parece, pobres. Pero bueno, miembro se te dormía. Ya con eso creo que tienen cartón lleno, pobres. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿Algún aporte antes de cerrar? Bueno, muy bien. Los dejé emocionados, mudos, no sé, pero bueno, me alegro. La verdad que es una alegría hablar de él y una alegría hablar acá con gente, con amigos del colegio, de la comunidad, familiares. Les agradezco mucho. Y Germán, déjame anunciar, antes de despedirte y agradecerte, que el próximo martes, a esta misma hora, a las 19, vamos a tener una charla. En este caso fue con un profesor del colegio, va a ser con otro exalumno del colegio, como fue con Carlos Hebel la otra semana, que es Ezequiel Gómez Caride, doctor en educación, y a las 19 horas, charlando con Victoria Minicucci, va a hablar acerca de, bueno, lo que le está aportando a la educación este tiempo tan particular, hacia dónde se proyecta, cuáles son los paradigmas que más están funcionando actualmente. Así que están todos invitadísimos y seguiremos en septiembre con este ciclo de charlas, donde nos encanta lo que pasa en cuanto a que concurren alumnos. Muchas gracias a los chicos que se sumaron. Concurren padres, madres, concurren profesores del colegio y también invitados de la comunidad. Germán, en nombre de todo el colegio y de la comunidad, agradecerte tu dedicación. Y ¿sabés qué? Sobre todo me encanta ver a mis alumnos de sexto año, la pasión que transmitís por el tema. Me parece que es lo más contagioso de todo y nos invita a cada uno de nosotros, ¿no?, a apasionarnos por figuras, por referentes, por temas. Eso es lo que nos ayuda a levantar vuelo, para usar la metáfora de Saint-Exupéry. Muchísimas gracias, Germán. Hemos grabado la charla, compártanla, y un abrazo para vos y un abrazo para todos. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos, que estén bien. Ale, creo que deberíamos dejar a Borges por un rato y leer alguno de Saint-Exupéry. ¿Por qué es O? ¿Por qué el nexo disyuntivo? Pues el nexo copulativo y sumar. Ah, bueno, puede ser, pero deberíamos arrancar por... Just a trick of light.
say